Ok, entonces estamos en tema 4, ¿verdad? Que son los teoremas generales de la dinámica. Recordarles o recapitularles, son dos, ¿verdad? Son dos teoremas. Uno es el principio de, eh, uno es el que se basa en cantidad de movimiento, ¿verdad? Que se basa en cantidad de movimiento. Y otro es el que se basa en trabajo de energía, ¿verdad? Y que principio, digamos la ecuación de impulso, cantidad de movimiento para sistemas donde no participen fuerzas impulsivas externas que digamos que interfiere, ¿verdad? En las fuerzas de acción-reacción, que son fuerzas internas entre las partículas. Entonces, o en las direcciones donde no participen esas fuerzas externas, se puede aplicar el llamado ecuación de conservación de cantidad de movimiento, ¿verdad? Que es la ecuación en la que uno se usa más, ¿verdad? Para resolución de problemas que tengan que ver con principios de conservación de cantidad de movimiento. Eh, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué tipo de problemas es que se usa? Eso es lo que requiere un poco de práctica, ¿verdad? Digamos, reconocer en cuáles problemas me conviene usar esa ecuación, ¿verdad? Si creo, vamos a ver un toquecito. La ecuación de conservación de cantidad de movimiento es esta, ¿verdad? Es esta, cantidad de movimiento lineal. Entonces, lo que relacionan son las velocidades, ¿verdad? Antes de la acción, ¿verdad? O del impulso. No necesariamente tiene que ser impacto, ¿verdad? De cualquier acción, puede ser impulso de una fuerza, de una duración en el tiempo de, ¿verdad? De una duración dada. No tiene que ser necesariamente impacto, ¿verdad? Relaciona entonces las velocidades de antes y las velocidades después de ese periodo en que actúa la fuerza, ¿verdad? O las fuerzas. Entonces, sirve mucho para casos donde piden, ¿verdad? Velocidades, conociendo velocidades de antes, cuáles eran velocidades después de un cierto evento, ¿verdad? Después de un cierto evento. Y, digamos, además es muy útil ya que puede aplicar en problemas donde no se conserva energía, ¿verdad? Aunque no se conserve energía, se conserva cantidad de movimiento siempre y cuando no esté actuando fuerzas externas en la dirección donde yo estoy analizando, ¿verdad? Entonces ese es el primer tipo, ¿verdad? Mejor dicho, primer teorema, ¿verdad? Que yo puedo aplicar a muchos problemas, eso es de mucho interés. Y el segundo que es trabajo de energía, después de planteamiento, ¿verdad? De problema para fuerzas conservativas, entonces llego a lo que se llama principio de conservación de energía mecánica, y ahí sí es energía, ¿verdad? Y entonces con los tres tipos de energías o de fuerzas conservativas y sus energías, yo puedo entonces plantear la ecuación de conservación de energía mecánica. Igual vean que es para un antes y un después, pero esa ecuación relaciona posición, ¿verdad? Que tiene que ver con, por ejemplo, potencial, ¿verdad? Energía potencial y velocidad que tienen que ver con la energía cinética, ¿verdad? Entonces, siempre que me piden problemas donde me pide encontrar velocidad en un punto dado, ¿verdad? En una posición dada, me es más conveniente, ¿verdad? Usar esa ecuación. Aunque quizás pueda haber fricción, nada más se suma, ¿verdad? Esa pérdida de energía en el proceso. ¿Ok? Entonces, hoy ya vimos problema 4, ¿verdad? Que este problema lo que quiere ilustrar es que yo puedo determinar la deformación máxima, ¿verdad? Dinámica máxima, este, con energía, ¿verdad? Relacionando la energía inicial y la energía elástica final que está asociado a la posición máxima de deformación, ¿verdad? Y con ello, con la máxima de deformación, yo puedo encontrar la fuerza elástica máxima, ¿verdad? Que actúa cuando llega la viga a deformarse hacia esta posición y a volverme a encontrar las reacciones y las fuerzas internas, ya que la fuerza que está actuando no es estática, sino dinámica. Eso es muy importante y ojalá lo puedan digerir o la puedan trabajar un poco, ¿verdad? O sea, lo que ustedes ven en estática, ¿verdad? Por ejemplo, este caso si fuera estática, sería ay, me tuerce la línea, sería una viga simplemente apoyada, sujeto a una carga
estática de valor W, ¿verdad? Pero como ahora la carga no es estática, sino es una masa que cae desde cierta altura, entonces las reacciones ya no serían tan sencillo de decir W medios, no, ¿verdad? Porque además de esa acción estática está un efecto dinámico que en ese problema se tomó en cuenta a través del cálculo de su energía, ¿verdad? Energía y cómo esa energía se transforma en la energía elástica, ¿verdad? De la viga y cómo esa energía elástica que es generada por una deformación y esa deformación, ¿verdad? Que esa viga que hemos comentado se asemeja a un resorte, ¿verdad? A un resorte de constante K y cómo esa deformación, ¿verdad? Está asociado a una fuerza que se llama pseudoestática. Es tratar de encontrar cuál es esa fuerza, entre comillas, estática, por eso se llama pseudoestática, no es estática, sino se trata de encontrar cuál es la fuerza equivalente estática que me produce ese nivel de deformación que genera caída, ¿verdad? Desde una cierta altura de un objeto de peso W. Entonces, ¿cuál es la fuerza pseudoestática equivalente que me genera esa deformación y por ende las fuerzas internas asociadas, ¿verdad? A esa deformación. Ese es un poco como un avance, ¿verdad? No solamente ya de estática, sino ya toma en cuenta dinámica y además deformación de material. Entonces, este paso es el concepto que se desea ilustrar con este ejemplo y es demasiado importante y eso es lo que, digamos, más me interesa que ustedes comprendan, ¿verdad? Ese es concepto que hay que trabajarlo e interiorizarlo, ¿verdad? O sea, cómo yo encuentro a partir de la deformación, ¿verdad? Esa fuerza pseudoestática que es igual a K por la deformación dinámica, ¿verdad? La deformación máxima que llega, eso multiplicado por constante de rigidez, me daría cuál sería esa fuerza, entre comillas, que está actuando para que produzca esa deformación y por ende esa fuerza pseudoestática me estaría generando las reacciones también, ¿verdad? Debido a que ya produce una deformación da, eso es una fuerza, ¿verdad? Que genera esa deformación que supera al de estática, ¿verdad? Dependiendo de la altura h de caída, ¿verdad? Entonces, después de ese problema, ¿verdad? Como ustedes pueden ver en la solución, ¿verdad? Quizás que podemos ver un toquecito en la solución. Como ustedes ven, creo que es esta, ¿verdad? No, problema 4. ¿Está? Bueno, como ustedes ven, ¿verdad? Llega a que la fuerza dinámica, ¿verdad? Es la estática multiplicado por un factor de amplificación, ¿verdad? Y si es así, la fuerza dinámica máxima o la fuerza pseudoestática, también serán así las reacciones y las fuerzas internas, ¿ok? Ese es el concepto o la idea que les deseo transmitir a través de este ejercicio, ya que ese concepto es muy importante y es lo que se usa, digamos, de ahora en adelante, ¿verdad? Cómo encontrar las reacciones, las fuerzas internas a través de la deformación por la rigidez, ¿verdad? El elemento que me permite encontrar cuál es la fuerza equivalente que está actuando, ¿verdad? Ese devolverse a las fuerzas estática o la fuerza que está produciendo esa deformación es concepto clave para de ahora en adelante, ¿verdad? Ok. No sé si hay preguntas hasta acá. Es lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Este, preguntas hasta acá, no hay dudas, comentarios. Ok, si no, entonces vamos, ajá, Randall. Buenos días, profe. Buenos días. Eh, ¿Verdad que en este ejemplo 5 ese término U sub A, cuando yo aplico conservación de la energía, se refiere al trabajo que podría hacer alguna fuerza como la fricción? No, 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 no. Si vamos a ver problema 5. No hemos empezado, entonces vamos a ver, ¿verdad? De una vez. ¿De acuerdo? Ok, es que yo ahí supuse que la energía potencial era el U sub A, la energía cinética era el K sub A y esa U sub A No. se refiere a trabajo.
No, 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 no. Vamos a ver. Ok. Ok, gracias. Ok, dice el problema 5. Calcular la altura h tal que el carrito de la montaña rusa no se despegue en punto C. Es un problema bonito, ¿verdad? Y como les comentaba, ese es también un campo de acción de ingeniería civil, ¿verdad? Un campo de trabajo, diseño de obras recreativas. Y de hecho, una empresa es Struck, creo que se llama, ¿verdad? Tengo un profesor que está en taller de diseño, se dedica mucho a trabajar en esto, ¿verdad? En otros países, inclusive. Ok, entonces vean que aquí el carrito, ¿verdad? Empieza su recorrido desde una altura h mayúscula, ¿verdad? Respecto a una referencia dada. Y cuando pasa por el punto C, que es un círculo, ¿verdad? No debe despegarse. Ok, entonces aquí, en ese punto C, ¿verdad? Que es de interés, la condición para que no se despegara, ese de hecho es muy parecido a la tarea, ¿verdad? Muy parecido a la tarea, a ese problema de la tarea, a este, ¿verdad? Como no hay nada por debajo, entonces debe de seguir su trayectoria sin despegarse, ¿verdad? Entonces, vean que acá, aquí, la condición, ¿verdad? La condición que determina si se despega o no es la fuerza normal, ¿verdad? Es esa normal. O sea, si normal es cero, ya si normal, digamos, fuera eh, igual bueno, menor a cero, es decir, no, no puede ser menor a cero, ¿verdad? No existe normal negativo, entonces se despega. Entonces, condición crítica es cuando normal se hace cero, ¿verdad? Es cuando más está en condición crítica. Está apenas en contacto, pero ya no hay fuerza, ¿verdad? Entonces, lo que debe procurar es que el carrito ande con una cierta velocidad y con la velocidad genera esa fuerza centrífuga y que entonces venza este peso, ¿verdad? Y actúe sobre el riel, ¿verdad? Que empuje sobre el riel. Entonces aquí hago un DCL del carrito, ¿verdad? Y por supuesto, como es una trayectoria circular, me conviene usar coordenada polar o intrínseca como gusten, ¿verdad? Y entonces yo aquí hago el DCL de carrito, aquí está el peso, que es anormal, ¿verdad? NC. Y las referencias, vean que es subro techo, es subcita techo, y aquí no hay más fuerzas, ¿verdad? Entonces sumo fuerzas en la dirección radial, sería igual a, vean que yo tengo que sumar respetando siempre a la referencia, ¿verdad? Entonces el subro de techo es para arriba, entonces tanto NC como MG, el peso, son negativos, van para abajo, ¿ok? Y eso es igual a masa por la aceleración radial. Y la aceleración radial en coordenadas polares es rho 2 puntos menos rho z punto al cuadrado, ¿verdad? Y como el radio es constante, ¿verdad? O sea, el radio, rho es igual al radio, es constante y por ende, rho punto es igual a rho 2 puntos de 0. Por lo tanto, este término de acá es 0. Rho es igual al radio. Entonces, em, me queda la parte derecha, masa por negativo, el menos, ¿verdad? Masa por el negativo de masa por R z punto cuadrado. Ese se conoce como la aceleración centrípeta, ¿verdad? Si yo estuviera en una referencia absoluta, inercial, pero si ustedes pasaran, ¿verdad? Esta fuerza negativa al otro lado, ¿verdad? Pasaría a sumar, o sea, signo positivo, indica que esa fuerza, ¿verdad? Digamos representada en DCR, es una fuerza que va en la dirección, voy a dibujar acá, sería una fuerza que va en la dirección de sub rho, techo, ya que es positivo, acorde a la referencia, entonces la fuerza sería mr z punto al cuadrado, y por ende es que le llama fuerza centrífuga, o la fuerza inercial, ya que vean que tiende a tirar el carrito hacia afuera, ¿verdad? Una fuerza ficticia que está actuando debido al recorrido circular, ¿ok? Que debe generar esa fuerza centrípeta para recorrerlo y para el carrito lo que siente es una fuerza que lo tiene a tirar hacia afuera, ¿verdad? Ok, entonces aquí espejo N, ¿verdad? Aquí sí espejo N. Paso entonces esta fuerza centrífuga, ¿verdad? A la derecha, entonces me queda, y también algo de cambio variable, ¿verdad? O sea, tal vez es más sencillo cambiar r zeta punto al cuadrado, multiplico por por r arriba, dividido entre r abajo. Entonces yo sé que r, como es movimiento circular, r por zeta punto es velocidad tangencial, entonces puedo convertirlo en velocidad tangencial cuadrado entre r, ¿verdad? Eso es lo que está acá. Velocidad aquí está escrito como velocidad en punto C entre r. R al cuadrado, ¿verdad? Por la masa. O sea, aquí lo importante es no olvidarse la masa, porque muchas veces, y
incluyéndome a mí mismo, ¿verdad? Uno se le olvida esa masa, ya que uno se concentra mucho en lo que está acá y se le olvida esta constante, ¿verdad? De masa. O sea que es un cuidado. Entonces, vean que entonces es un balance, es una negociación entre la fuerza centrífuga y el peso, a ver quién gana. Entonces, condición límite, condición crítica para que despegue, ¿verdad? O para que no se despegue es cuando la normal se anula, ¿verdad? Apenas está en contacto. O sea, no, en contacto puede estar en contacto, pero no es normal, ¿verdad? Normal es cuando ya usted hay una presión, ¿verdad? Existe una acción ya que empuja el carrito hacia el riel y ahí responde con normal, pero puede estar en contacto apenas, ¿verdad? En contacto, suavecito sin que haya fuerza normal, ¿verdad? Entonces pone normal igual a cero y aquí puedo despejar, cancelo la masa, ¿verdad? Y puedo entonces despejar velocidad aquí para acá, R paso a multiplicar, ¿verdad? Entonces la velocidad al cuadrado que debe tener cuando pase por punto C sin que despegara es igual a G por R, gravedad por radio, ¿verdad? De este círculo. O sea, esa velocidad para que no se despegue. Ok, entonces lo que tengo que verificar es, bueno, ahora, ¿verdad? ¿Cuál sería la altura h que debe tener? Ya que mientras más alto, mientras más elevado, almaceno más energía potencial, ¿verdad? Y que después de venirse para abajo, se convierte en energía cinética, que es velocidad, ¿verdad? Entonces, yo ocupo esa velocidad, yo me vuelvo y veo entonces de punto A a punto C, cuál debe ser esa altura mínima para que me provea, ¿verdad? Que el punto C tenga esta energía cinética dada por esa velocidad determinada por condición límite para el despegue. ¿Ok? Y aquí entra entonces lo que preguntó Randall, ¿verdad? Porque, ok, yo tengo que saber, bueno, de A a C, ¿verdad? Despreciando fricción, ¿verdad? Como no me dice nada, entonces tampoco sé la forma de trayectoria, la fricción, cuáles no sé nada, entonces asumo, y si no, no me dice, ¿verdad? Me dice enunciado de que desprecia fricción, y cuando se expresa fricción, sabemos de que las fuerzas que son conservativas, ¿verdad? Como aquí no existe, si no actúan fuerzas que disipan energía, como fricción, las fuerzas cuando son conservativas, y si ustedes ven, ¿verdad? Energía potencial de peso depende únicamente de la altura, no depende de la trayectoria, ¿verdad? Ese es uno de los principios, fundamentos de la conservación de energía. Y aquí lo que le comentaba a Randall es, ok, energía de punto A, ¿verdad? Se iguala a energía en el punto C. Pero energía en punto A, recordar, aquí pongo tres términos y esto es porque muchas veces, aunque la derivación es nada más dos términos, ¿verdad? Porque la cinética, que inicialmente ya existía, la potencial que proviene de la interpretación de trabajo realizado, ¿verdad? Que después de mucho trabajo matemático, ¿verdad? Y yo encontré que en realidad todo el trabajo de calcular el trabajo, valga la redundancia, consiste en evaluar una función de energía potencial en los dos instantes, ¿no? Un antes y un después. Pero muchas veces escribieron de esa forma y por sus costumbres que traen de física, a veces se les olvida que este V también toma en cuenta energía elástica. O sea, eso es por hábito, ¿verdad? Por hábito que uno trae de física. Entonces, para recordar, o sea, para recordarte que en ese curso, ¿verdad? Y de ahora en adelante hay que tomar en cuenta tanto energía por peso, ¿verdad? Por la altura donde se encuentra un peso, también hay que tomar en cuenta la fuerza elástica, ¿verdad? Y por ende, yo siempre me acostumbro también, no sé si el libro también lo usa así, entonces usa tres términos para usar V, ¿verdad? Como ustedes usan en física, para referirse a la energía potencial por peso, y uso U para referirse a la energía elástica. Y por eso es que ustedes ven tres términos, no es que hay algún término que es pérdida de energía, ¿verdad? Sino es para recordarse y para tratar de diferenciarte que existe una energía potencial por peso, por altura, ¿verdad? Y un tipo de energía potencial por deformación elástica. No sé si me explico. Simplemente es para recordarnos, ¿verdad? Que existen esos dos y que no lo dejemos botado. ¿Ok? Y aquí como no me dice nada sobre la deformación de la riel, en realidad sí se deforma, ¿verdad? Pero bueno, se desprecia, puede ser que sea muy bajito. Entonces aquí no tengo ninguna energía elástica
involucrado, ¿verdad? Entonces, este UA, UC no participan, nada más están relacionándose la energía potencial por peso y la energía cinética, ¿verdad? Del instante A y del instante C. El instante A, como el carrito, viene para abajo, desde el reposo, ¿verdad? Viene desde aquí. No dice, pero si no dice nada, es que empieza el reposo, empieza, ¿verdad? Y como de costumbre, ¿verdad? Empieza a subir rampa hasta arriba, de repente empieza a caer, ¿verdad? Entonces empieza con velocidad inicial cero y lo único que queda en punto A es energía potencial por peso, es mg, peso por altura h mayúscula. Y después de la trayectoria, ¿verdad? No importa la trayectoria ya que la energía es conservativa, perdón, la fuerza es conservativa, la fuerza de peso constante es conservativo. Entonces, energía en punto C, ¿verdad? Vean que existe una energía potencial también por peso. Esta altura es 2R y también existe energía cinética y por ende la energía en punto C es mg 2R más un medio de mvc, ¿verdad? Entonces como se conserva energía de A hasta C, igual entonces con que está aquí abajo, ¿verdad? mgh mayúscula sería igual entonces a mg 2R más un medio de m por velocidad en c al cuadrado. Y como la velocidad mínima, ¿verdad? Que debe tener para que no se despegara, está dado por acá. Entonces sustituyo velocidad c en cuadrado por gr. ¿Ok? Entonces, ahora sí, una vez sustituido, lo que estoy encontrando es el h mínimo, ¿verdad? Para que no se despegue. Por ende, yo pongo aquí mg h mínimo igual a mg2r más un medio de mgr, ¿verdad? Un medio de mgr. Y esto es dos veces, vean que dos veces mgr más un medio de mgr sería 4 sobre 2 más 1, 5 sobre 2, ¿verdad? 5 sobre 2, cancelo los mg a ambos lados y ya me queda que h mínimo es 5 sobre 2 r, o sea, 5 sobre 2 es 2.5 veces r. O sea, con que tenga un poco más, ¿verdad? Con que aquí tenga 0.5 r es suficiente para que no se despegue. Y eso es sin considerar fricción ni resistencia del viento, ¿verdad? Del aire. Entonces, si toman en cuenta esos factores, ya la velocidad, bueno, la altura inicial sería mucho mayor, ¿verdad? Mucho mayor. Pero bueno, estamos introduciéndonos en el tema, es una condición ideal, entonces no se toma en cuenta ni la fricción ni la resistencia con el viento, ya el tema se vuelve muy complejo, ¿verdad? Ya que fricción con el viento, esa fuerza de arrastre, es una fuerza disipativa que sí depende de la trayectoria, depende de la velocidad, y ahí ya sí que se complica bastante. ¿Ok? Bueno, no sé si hay preguntas sobre ese ejercicio. ¿Está bien? Ok. ¿Preguntas? No. Ok, De mi parte me queda claro, profe. ok. De acuerdo. Entonces, si no hay preguntas, siguiente. ¿Verdad? Son ejercicios corticos. Lo que tienen cuidado es interpretar bien la posición, la energía asociada y no dejar términos, ¿verdad? O sea, no asumir nada, siempre fijarse bien, ¿verdad? Las condiciones que cuentan en cada instante, ¿verdad? Eso es cuestión de cuidado. ¿Ok? Ok, problema 6. Aquí este ejercicio, problema 5, lo que busca es ilustrarles esa, esa relación que existe entre los problemas de dinámica, como en este caso, ¿verdad? Donde yo ocupo un DCL y sumar fuerzas para encontrar la condición, ¿verdad? De la normal. Y que muchas veces para encontrar la fuerza inercial que actúa, ocupo, o la forma más sencilla es usar trabajo de energía, ya que muchas veces la fuerza inercial que actúa depende de la velocidad, ¿verdad? Eso es lo más común. Entonces, ¿cómo obtener ese dato de velocidad y posición y su relación con la posición para introducir en un problema de dinámica, ¿verdad? La idea del problema 5 es eso, ¿verdad? De que en un problema de dinámica de partículas, vean que es como aquí,
de suma de fuerzas, yo puedo encontrar algunos de los datos que necesito por medio de energía, ¿verdad? Por medio de ecuación de conservación de energía, si es el caso, ¿verdad? Que se conserva. Ese es un tipo de problema muy común, ¿verdad? Entonces, el reconocer cómo es más fácil y reconocer que no me es posible resolver velocidad de A a C usando la ecuación de fuerza. Eso es imposible, ¿verdad? ¿Ok? Y problema 6 es para ilustrar los cuidados, ¿verdad? De que hay problemas ya muy reales, muy realistas, donde toma en cuenta condición estática, ¿verdad? Condición estática, y también hay una cuestión de unidades, ¿verdad? Energía, la unidad de energía, ahora vamos a ver, tiene sus detalles que hay que cuidarse, ¿verdad? Y además, cuando involucran resortes, los resortes tienen longitud sin deformar, ¿verdad? Entonces, tener cuidado, toma en cuenta que muchas veces los resortes tienen longitud sin deformar y la energía elástica, ¿verdad? Energía elástica, por definición, hay que tomar en cuenta, ¿verdad? K por R menos R sub 0 al cuadrado. Toma en cuenta la longitud elongada menos longitud inicial, ¿verdad? Tener ese cuidado. Bueno, a veces si usted define la referencia en donde es igual a R sub 0, puede ser que la variable que usted usa sea la información misma, pero puede ser como ese problema que no es el caso, ¿verdad? Ok, entonces dice ese ejercicio 6, no es prueba en realidad, es un ejercicio, ¿verdad? Pero bueno, sé que el sistema que se muestra está en equilibrio cuando phi es igual a 0. Vean que lo que dice aquí es una condición del equilibrio estático, ¿verdad? Está en equilibrio estático cuando phi es igual a 0. O sea, cuando no hay movimiento, se permanece en esa posición de equilibrio con phi igual a 0. Que dice, si se sabe que inicialmente phi es 90, ¿verdad? Inicialmente phi es 90, está aquí, como se muestra aquí abajo, ¿verdad? Está la barra totalmente vertical hacia abajo. Y que el bloque C recibe un ligero golpe, ¿verdad? Una ligera perturbación, ¿verdad? Y ya, como ustedes saben, bueno, ustedes no saben, porque de hecho es un tema que se veía en estática, en el capítulo último del libro de Bill Johnston de estática, de que existe que se llama equilibrio estable, el equilibrio inestable, ¿verdad? Es, por ejemplo, si tengo una barra sujeto a dos fuerzas de tensión, ¿verdad? Está en un equilibrio estable, ¿verdad? Ya que mientras más tensa, aunque se gire, ¿verdad? Vean que aunque haya alguna imperfección, ¿verdad? Y se gire un poco las fuerzas, vean que apenas se desvía, estas dos fuerzas generan un par, ¿verdad? Hace rotar a la barra, ¿verdad? Y lo devuelve otra vez a la posición alineada, ¿verdad? Ese es equilibrio estable. Cuando es equilibrio inestable, es cuando, por ejemplo, una barra está sujeto a fuerza de compresión, ¿verdad? De aquí, si yo estoy en compresión, cualquier excentricidad le llama, ¿verdad? Excentricidad en la carga, ¿qué pasa? Me forma un par también, pero ese par, lamentablemente, me va a quitar todo equilibrio, o sea, me echó a perder, ¿verdad? O también puede provocar, aunque sí esté alineado, ¿verdad? Esté anclado, puede provocar pandeo, ¿verdad? Que va a haber en sólidos 2, que es un problema de estabilidad asociado a la deformación del elemento, ¿verdad? Aquí estoy en el caso de cuerpos rígidos, de que está en compresión, pero apenas se desvía, ¡puf! Se va. Entonces es un equilibrio inestable. Entonces esta posición que se encuentra inicialmente es una posición del equilibrio inestable, ¿verdad? Ya que vean que aquí está el peso, ¿verdad? Aquí hay reacción, aquí hay una fuerza, ¿verdad? Pero cualquier perturbación hace que esta fuerza ya se desvía, ¿verdad? Y viene jalando para arriba, ¿verdad? O sea, cualquier desviación, cualquier desviación, por más pequeña que sea, ¿verdad? Empieza a actuar entonces una fuerza desbalanceada, ¿verdad? Que esa fuerza empieza a jalar para arriba y empieza a ir para arriba, ¿verdad? Ya que la fuerza elástica es bastante grande debido a la deformación. Por eso es que dice que con una pequeña perturbación ya se viene, ¿verdad? Ok, entonces inicialmente está en 90 grados, phi, está en posición vertical,
recibe un ligero golpe, pierde equilibrio, ¿verdad? Cuando el sistema está en esa posición y se viene para arriba, entonces pues, me pide determinar la velocidad del bloque cuando pasa por la posición del equilibrio phi igual a 0, o sea, cuando está en posición horizontal, e ignore la masa de la varilla. Ok, entonces aquí, como el cuidado que les comentaba es que, bueno, vean, aquí hay un resorte. Y el resorte, de ahí, no sé cuál longitud no deformada, ¿verdad? Desconozco. ¿Y cómo sé yo cuál es la longitud no deformada del resorte? Para eso es que me dice que la condición que el sistema está en equilibrio cuando phi es igual a 0. Yo sé que cuando está en posición horizontal está todas las fuerzas en equilibrio. Entonces yo, haciendo equilibrio, ¿verdad? De cuerpo rígido, como estática, yo puedo determinar la fuerza del resorte, ¿verdad? En ese instante que está en equilibrio. Y además, yo puedo con la geometría, ¿verdad? Encontrar cuál es la longitud del resorte, que está elongado, ¿verdad? Está elongado, por eso es que voy a actuar una fuerza. Y como sé que fuerza es K, conociendo la rigidez de este resorte por la deformación, yo conozco la longitud final y ahí puedo despejar la longitud inicial, ¿verdad? Conociendo la deformación que debe tener para que genere esta fuerza de resorte dado, ¿verdad? Que me produzca condición de equilibrio. Entonces aquí hago el DSL, aquí sí es por equilibrio, o sea, es un equilibrio de cuerpo rígido, ¿verdad? Hago el DSL a barra, vean que aquí están las reacciones AX y AY, la fuerza del resorte, el resorte está anclado en la barra en punto B a 100 milímetros de la articulación, y aquí una masa de 10 kilos, es el peso, que está a 600 milímetros de punto A, ¿verdad? Y aquí, como es equilibrio estático, vean que como sumo momentos es igual a 0, ¿verdad? Aquí de hecho puede sumar como usted quiera. Usted puede sumar así positivo, puede sumar así positivo, ahí como ustedes gustan. Y puede usar las unidades que quieran, ¿verdad? Pueden trabajar con milímetros, con kilogramos fuerza, no hay ningún problema porque a la derecha está igualado a 0. ¿Ok? O sea, cuando es estática no hay ningún problema porque a la derecha está igualado a 0. Cualquier cambio no hay una alteración en la ecuación de equilibrio, ya que derecha es 0, ¿verdad? Yo aquí yo trabajo con milímetros y con kilogramos fuerza, ya que están dados así, ¿verdad? Entonces, sumo momentos en A, para no tomar en cuenta las reacciones de A, ya que me interesa nada más fuerza de resorte. Sería peso de 10 kilos menos 10, ¿verdad? Va para otro lado, yo estoy asumiendo positivo así. Entonces sería 600 por 10 negativo más fuerza de resorte, pero fuerza de resorte está actuando a una dirección dada por, vean que aquí es 300, ¿verdad? 300 y este es 100, ¿verdad? Este es 300 y 100. Y la hipotenusa es 300 al cuadrado más 100 al cuadrado, ¿verdad? No me cae. 300 al cuadrado más 100 al cuadrado. Ok, la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, el palanca es 100, pero la dirección yo puedo encontrar con coseno director, ¿verdad? Dirección que es la fuerza, o sea, esta fuerza pues, se puede descomponer en dos componentes, ¿verdad? Una vertical, una horizontal. La horizontal pasa por el origen A, entonces no actúa, o sea, no ejerce momento, ¿verdad? Respecto al punto A, únicamente la componente vertical. Y esa vertical se encuentra multiplicando la magnitud de la fuerza de resorte por 300 entre la hipotenusa, ¿verdad? Que es el coseno de ese ángulo zeta, digamos. Entonces, el momento sería fuerza de resorte, la magnitud por el segundo término, ¿verdad? Que es un coseno de zeta, coseno director de la fuerza en el plano, por la palanca, ¿verdad? No olvidarse la palanca. ¿Ya? Entonces calculo, ¿verdad? Ahí se despeja como estática, ¿verdad? Como vean que aquí la unidad, este no tiene unidad, ese es coseno director, ¿verdad? 100 tiene unidad de milímetros, entonces milímetros se cancelan, me queda la unidad de fuerza de resorte en kilogramo de fuerza. Y calculando eso me da 63.25 kilogramos de fuerza y lo paso a newtons para lo que viene, ¿verdad? Porque constante de rigidez está en kilonewton por metro. Entonces, para pasar de kilogramo de fuerza a newtons, sería nada más multiplicar por 9.81. Ya obtengo yo
620.4 newtons. Esa es la fuerza del resorte en el momento en que está en la posición del equilibrio estático. ¿Ok? Entonces, ahora yo sé que esa fuerza del resorte es dado por un constante de K del resorte por la deformación. Entonces, el resorte es K por la deformación. Ojo, aquí es nada más K por la deformación. No es deformación al cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado es para calcular energía. Aquí nada más es por deformación. Entonces, yo sé la fuerza del resorte, ¿verdad? Es este valor 620.4. K sería 8 kN por metro, que yo puedo pasarlo a newton por milímetro, ¿verdad? Que un kilonewton es, aquí, perdón, aquí es newton, ¿verdad? Eso es newton. O sea, un kilonewton es igual a 1000 newtons y un metro es igual a 1000 milímetros. Entonces, se va 1000 con 1000, me puede convertir kilonewton por metro a newton por milímetro en forma directa, ¿verdad? 8 es igual a 8, ¿verdad? Ok, entonces ahora sí, entonces ya aquí paso K a dividir, ¿verdad? Y paso este F entre K a restar al otro lado y yo paso este R sub 0 que es longitud sin deformar para la izquierda. Entonces longitud sin deformar sería longitud actual, ¿verdad? Que está deformado, menos fuerza fuerza de resorte entre la constante de rigidez, que era deformación, ¿verdad? Entonces hago esta resta, ¿verdad? Y R sub 0, ¿quién es? Longitud inicial, ¿verdad? Sería entonces, voy a borrar acá, longitud inicial, entonces sería R, ¿verdad? La posición actual R, como ya he comentado, es ¿verdad? 300, 100, y la longitud actual es Pitágoras, ¿verdad? 300 al cuadrado más 100 al cuadrado. Longitud actual, ¿verdad? R, que vale 316.2 milímetros, menos fuerza de resorte, dividido entre la constante de rigidez, que es 8 newton por milímetro. ¿Ok? Y con ello encuentro la longitud inicial, que es 238.7 milímetros. Hasta aquí estamos bien. Eso es encontrar la condición de estática para encontrar la longitud inicial sin deformación de resorte. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok. Hasta aquí no hay ningún problema, porque es igual que estática. Las unidades no hay ningún problema, ¿verdad? El cuidado viene en lo siguiente. Ahora sí, ya sé el dato, ya puedo calcular energía, ¿verdad? Sé la posición inicial, sé la posición final. Lo que me pide es velocidad, o sea, energía cinética. Inicialmente está elongado el resorte, ¿verdad? Con una posición inicial. Después sube, ¿verdad? El resorte, digamos, se afloja, ¿verdad? Hay menor energía elástica porque se convierte en energía cinética, ¿verdad? Más energía potencial por peso. Pero aquí, ¿cuál es el cuidado? Vamos a ver, ¿verdad? Vean que aquí, energía en instante 1, vean que como yo, para calcular energía potencial por peso, siempre el primer paso es definir una referencia, ¿verdad? Referencia. Y aquí puede que lo defina en 2, puede definirlo acá, en posición 2, o lo define en punto 1, no hay diferencia, ya que si define en punto 2, aquí sería energía potencial por peso igual a 0. Punto 1 tendría energía potencial por peso negativo, que está por debajo, pero bueno, como yo definí abajo, entonces en el punto 1 no hay energía potencial por peso, y punto 2 sí, ¿verdad? En el punto 1 no hay energía potencial por peso, V1 es 0, empieza el reposo, no hay velocidad inicial, este es 0, únicamente tiene energía elástica, U1. Ok, y U1, ¿verdad? ¿Cuál es? Es energía elástica de resorte, es un medio de K por deformación al cuadrado, ¿verdad? Deformación es longitud del resorte en la posición 1, pues R1, ¿verdad? Menos longitud inicial sin deformación, ¿verdad? R sub 0. R sub 0 ya se sabe, ¿verdad? Que es este valor. Y R1. Aquí la duda es, ok, ¿por qué no? Porque aquí todo lo convertí a newton por metro, ¿verdad? ¿Por qué no puedo trabajar con milímetros? Vamos a ver. Si yo trabajo con milímetros, sería trabajar con un medio por 8, 8 newton milímetros, ¿no? Y aquí yo puedo trabajar con, digamos,
cuando está en la posición inicial punto 1, vean que esta distancia siempre es 100, ¿verdad? Cuando está abajo también es 100. Por ende, la longitud del resorte, la posición inicial es 400 milímetros, ¿verdad? 400 milímetros. Entonces, uno dice, ¿por qué no use 400 milímetros? Menos 238.7 milímetros. Y eleva esto al cuadrado afuera. Entonces, si calcula esto le va a dar, le va a dar unidad. El número va a ser un poco distinto, pero la unidad va a quedar newton por milímetro. Por milímetro, y queda milímetro cuadrado, queda newton por milímetro. O sea, sería como mini julio, ¿verdad? Quedaría como 104.100 milijulio, ¿verdad? Pues newton por metro, aquí es newton por milímetro, entonces es milijulio. No sé por qué no trabaja así. Bueno, está bien, aquí está bien. Veamos qué pasa en punto 2. En punto 2 tiene energía potencial por peso, no hay energía elástica, también hay energía cinética. Tengo los tres términos, ¿verdad? Entonces, energía potencial por peso, mgh, más velocidad, energía cinética, ¿verdad? Un medio de masa por velocidad en posición 2 al cuadrado, más un medio tk por longitud en posición 2 menos longitud inicial, que era energía elástica. Ya sé que ese no hay problema, la unidad, ¿verdad? Que es milijulio, newton por milímetro. Vamos a ver qué pasa con este de energía potencial por peso. Vean que el primero es peso, ¿verdad? Digamos, es peso. O sea, mg me va a dar newtons. Bueno, h si yo uso milímetros me da milímetros. Entonces la unidad que yo obtengo también va a ser newton por milímetro. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? Este es el medio. Este es el medio que es energía cinética. ¿Qué pasa? Hay una recombinación de unidades. Porque masa es kilogramo. Vamos a ver. Masa es kilogramo, ¿verdad? Todos los demás está en newton por milímetro. Pero aquí, uno dice, si yo espero velocidad como todo está en milímetro, tiene que estar en milímetros por segundo, ¿no? Si asumimos que es así, que es milímetro por segundo, como está elevado al cuadrado, es así, ¿verdad? Si recombinamos las unidades, quedaría kilogramo por milímetro por segundo al cuadrado por milímetro. ¿Y qué es esto? ¿Qué es ese primer término? Vean que es kilogramo por milímetro entre segundo al cuadrado. Esto es mini newton. No es newton, ¿verdad? Es mini newton. O sea, hay una diferencia de por mil, ¿verdad? De por mil. Hay un mini que hace que esta unidad no calce con las demás unidades, ¿verdad? Que son newton por milímetro. Aquí me quedaría mini newton por milímetro. ¿Me explico? Entonces, yo no puedo trabajar en la ecuación de conservación de energía sin usar las unidades, digamos, así como están, de newton, metro, kilo. Porque de lo contrario, tengo un problema de escala, ¿verdad? De magnitud, debido al sufijo, ¿verdad? Este mili, ya que esa velocidad se debe al cuadrado. Y como se recombina para formar una nueva unidad, si la velocidad no está en metros por segundo, estuviera en otra unidad, ahí me daría un error de 1000 veces, ¿verdad? De 1000 veces por esta cuestión, ¿verdad? De unidad. ¿Sí me explico hasta acá? Entonces, el cuidado es aquí, ¿verdad? Ese es el mayor cuidado de que cuando son problemas de trabajo, de energía, de conservación de energía, que involucra energía cinética, energía elástica y energía potencial por peso, por favor trabajen con newtons, con kilogramo masa y con metros. Nada de milímetros, nada de kilonewtons, nada de eso, ¿verdad? Solo kilogramo, metro y newton, ¿verdad? Newtons. ¿Ok? Ese es el cuidado, ya que las unidades se recombinan para dar paso a la unidad de energía. ¿Ok?
Ok, por ende, por eso es que aquí vean que yo pasé todo a unidad de Newton por metro, ¿verdad? Este K está en 8000 Newton por metro, no es nada difícil, ¿verdad? Si es 8 Newton por milímetro, entonces 8, o sea, ocupa una fuerza de 8 newtons para deformar un milímetro, y si es para deformar 1000 milímetros, le ocupa 1000 veces más de fuerza, ¿no? Entonces 8000 newton por metro por la deformación, que es 0.4 menos la longitud inicial. Y ahí calculo la energía inicial en julios y después energía en posición 2, ¿verdad? Y ahí calculo la energía potencial por peso, es masa por gravedad, por la altura, todo pasado de metros, o sea, 600 milímetros son 0.6 metros, más energía cinética es un medio de masa de 10 kilos por velocidad al cuadrado, más un medio de K, de 8000 newton por metro por la deformación. En ese instante, la longitud del resorte es este, ¿verdad? 3,16 es este, ¿verdad? Cuando está en la posición de equilibrio estático, menos longitud inicial, ¿verdad? Todo en metros. Y al calcular entonces energía en instante 2, me queda en términos de velocidad de posición 2, igual con energía 1, ¿verdad? De posición 1. Y ahí entonces despejo velocidad, y encuentro que la velocidad es 2.06 metros por segundo. ¿Ok? Ok, entonces eso sería ese ejercicio. No sé si hay preguntas o dudas hasta acá. Profe, nada más una consulta. Ujú. En el caso de la ecuación 1 de con energía, ¿por qué fue que el V1 es cero? Porque aquí yo definí la referencia acá. Aquí. Esa referencia, ¿verdad? Para calcular energía potencial por peso. ¿Ok? Sí, entonces, como esto en referencia es cero, o sea, altura de cero, ¿verdad? O sea, energía Ah, potencial por peso nunca es absoluto, es relativo. sí, es el Depende H que es cero. respecto a cuál compara usted la altura. Sí, pensé que era que el peso era cero, entonces por eso estaba confundido. Ok, Sí. ok. Ujú. Ok. Es el H. Ok, Ujú, ujú. listo, gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces yo creo que con esos ejercicios ya está ilustrado, digamos, los cuidados, digamos, esos son los cuidados, ¿verdad? Con las unidades, es donde uno comete error, ¿verdad? Con las unidades, donde más uno comete error en esos problemas, ¿verdad? Entonces con ese ejercicio ya les traté de inculcar y de recordar este detalle, ¿verdad? No precipitarse, tengan las unidades correctas y después calculen, ¿verdad? De contrario, le va a dar cosas que no han nada que ver, ¿ok? Listo. Entonces, en lo siguiente, ¿verdad? Sería todo lo anterior, añadiendo más programas de impacto, ¿verdad? Ya ese le hemos asignado un video para que lo vean. Aquí nada más recapitulo, ¿verdad? Impacto es una fuerza muy pequeña, ¿verdad? Muy pequeña, que actúa en un tiempo que tiende a cero, ¿verdad? Muy pequeño y su magnitud tiende a cero, ¿verdad? Pero aunque delta t tiende a cero, aunque la fuerza tiende a infinito, es muy grande, pero como delta t tiende a cero, el área es finito. O sea, el área no es infinito, ¿verdad? No tiende a infinito porque el instante en que actúa tiende a cero. Entonces uno representa este tipo de fuerzas con delta Dirac, ¿verdad? Y cuando cuando t tiende a cero, ¿verdad? El área es uno, ¿verdad? Entonces depende de la magnitud que tenga ese impulso, ¿verdad? Y esas dos hipótesis son importantísimas, ¿verdad? De que cuando es una percusión, una colisión, ¿verdad? Un choque, colisión, impacto, como la fuerza en ese instante que ocurre la colisión es tan grande, ¿verdad? Todas las fuerzas no percusivas, por ejemplo, fuerzas elásticas del resorte, el peso propio, recuerden eso, ¿verdad? Peso propio, fuerza elástica del resorte, fuerza de fricción con aire, ¿verdad? Todas esas fuerzas que no son percusivas se desprecian, ¿verdad? O sea, no se toma en cuenta el peso, pero sí se toma en cuenta la fuerza de, por ejemplo, reacción, ¿verdad? Si por ejemplo, si tengo un carrito en el piso, ¿verdad? Apoyado sobre unos rodillos y me colisiona una bola, en ese instante la línea de impacto es esta, ¿verdad? Entonces vean que la reacción del piso, que puede ser también
tenderá a infinito, ¿verdad? Ya que no tengo límite de la reacción, que participa también con cierto componente en la línea de acción. Entonces aquí, ¿verdad? Estas fuerzas reactivas como estos, o cuando es un cable inextensible, una barra, un cable inextensible rígido, que recibe un golpe, digamos aquí un impacto con una bola, esta fuerza de tensión, ¿verdad? Del cable también es una fuerza percusiva que no se expresa, ¿verdad? Pero si el cable fuera elástica, o sea, fuera como un resorte que permite deformación, se expresa para ese instante de impacto. Eso es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Y además no ocurre cambio de posición en instante. Nada más lo que trae el impacto es cambio en la cantidad de movimiento, ¿verdad? Y cambio de velocidad si es que la masa no varía, ¿verdad? Y entonces aquí todo lo que sigue que ustedes ya vieron en el video, ¿verdad? Lo que quiere decir es que solo existe ese intercambio, ¿verdad? De impulso o de cantidad de movimiento en el eje de impacto. En los ejes ortogonales, ¿verdad? Perpendiculares al eje de impacto, no cambia cantidad de movimiento. Y si la masa no varía, antes y después, la velocidad entonces se conserva, ¿verdad? En esos ejes que sean perpendiculares al eje de impacto. ¿Ok? Siempre y cuando no estén actuando a alguna fuerza percusiva externa o una reacción externa que esté limitando el movimiento, ¿verdad? Y que absorbe toda cantidad de movimiento en esa dirección, ¿verdad? Que puede ser un cable inextensible, una barra o el piso, ¿verdad? Como yo acabo de dibujar. ¿Ok? Y que entonces vean todo esto que sigue, ¿verdad? Todo esto son derivaciones que ya hice, ¿verdad? Vean que se combinó la ecuación de conservación de cantidad de movimiento con la ecuación de energía, en caso de que impacto no pierda energía, ¿verdad? Que es totalmente elástico. O se combina la ecuación de conservación de cantidad de movimiento lineal con la ecuación de restitución, que es esta ecuación 418, ¿verdad? Como dos ecuaciones, ya que ingeniería es así, ¿verdad? Conociendo velocidades de aproximación al impacto, cuáles serían las velocidades de salida de ambas partículas después de impacto, ¿verdad? Entonces, como dos ecuaciones para resolver dos incógnitas, ¿verdad? Entonces, si es perfectamente elástico, puedo usar ecuación de energía, ¿verdad? O si es impacto inelástico, puedo usar ecuación de restitución, ¿verdad? Que al fin y al cabo, cuando el coeficiente de restitución es 1, me trae de vuelta a la ecuación de impacto elástico, ¿verdad? Por ende, prácticamente yo puedo usar sencillamente la ecuación de conservación de cantidad de movimiento lineal con la ecuación de restitución, ¿verdad? Sencillamente. Entonces, aquí lo importante, bajo la situación, bajo la circunstancia en que no actúa ninguna fuerza externa, ¿verdad? En el sistema de partículas, en este caso son dos partículas ejerciendo impacto entre ellos, mientras que no haya ninguna fuerza externa, digamos que es percusiva, ¿verdad? Para el cálculo de las velocidades de salida en eje impacto, o sea, yo ya comenté, ¿verdad? En los ejes perpendiculares a impacto, las velocidades son las mismas antes y después, como está aquí. Únicamente existe ese intercambio, ¿verdad? En eje impacto, ¿verdad? Existe cambio de velocidad en ese eje impacto. Entonces, para saber cuál es la velocidad de partícula 1 y 2 después de impacto, siempre que no haya presencia de fuerza externa en ese eje de impacto, ¿verdad? Aunque sea con un componente menor, yo puedo calcular la velocidad de salida de ambas partículas, conociendo las entradas con las ecuaciones 4 y 17, si es un impacto perfectamente elástico, o sea, no hay pérdida de energía, o para un impacto inelástico o parcialmente elástico, con las ecuaciones que está acá, 4 y 19, ¿verdad? Ya fueron derivados para que lo usen, ¿verdad? La derivación es eso, están derivados para que usen directamente, no hay que ni meditarlo, ¿verdad? Siempre que las condiciones cumplan, ¿verdad? Que no haya fuerza percusiva externa actuando en ese impacto. Entonces, si ven problemas de esos tipos, sea impacto bidimensional, unidimensional, ya pueden usar directamente las ecuaciones 4.17, ¿verdad? O 4.19 para el caso que corresponda. ¿Ok? O sea, ya están derivados despejados la velocidad al final de partícula 1 y partícula 2, dadas las velocidades iniciales y los datos del problema.
Ya están para que lo usen, ¿verdad? Ok, y en el caso particular, cuando la masa, o alguna de las masas tiende a infinito, en el caso decimos que es masa 2, entonces yo puedo encontrar la velocidad de la masa 1, ¿verdad? Al colisionar contra masa 2, que es una masa muy grande, y en caso de que masa 2 sea fija, ¿verdad? Sea una masa fija, por ejemplo, piso, pared, una roca que es inmóvil, ¿verdad? Que es masa inmensa, o sea, como el piso, por ejemplo. Entonces la velocidad de rebote, ¿verdad? De choque contra el piso, sencillamente sería el negativo, ya que el rebote, ¿verdad? Va en dirección contraria. La magnitud es el coeficiente de restitución por la velocidad de aproximación de la partícula. Así, sencillamente. Entonces, estas serían las ecuaciones que nos interesa aplicar, ¿verdad? En caso de colisión, según sea el caso, ¿verdad? 4.17, para el caso donde no pierde energía, impacto es perfectamente elástico. Y el 4.19 para el caso de impacto inelástico, ¿verdad? El 4.20 para el caso donde una masa es muy grande y que tiende a infinito. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? 好。Entonces vamos a ver un ejercicio. Eso es muy sencillo, ¿verdad? Que es problema 7, que dice que muestra que el coeficiente de restitución de un objeto en caída libre que colisiona contra un piso rígido, inmóvil, ¿verdad? Esa es la referencia. Puede encontrarse con la fórmula E, ¿verdad? Este es el coeficiente de restitución, E, igual a la raíz cuadrada de la altura de rebote, que es esa h minúscula, entre h mayúscula, que es altura de caída, ¿verdad? ¿Ok? Aquí entonces vean que tengo una partícula, ¿verdad? Objeto en caída libre que colisiona contra el piso rígido, ¿verdad? Y ese coeficiente de restitución depende de materia de dos objetos, ¿verdad? De ambos, ¿verdad? Dependen de ambos. Entonces, colisiona contra el piso. ¿Y cuál sería la altura del rebote? Ya que en esa colisión pierde energía siempre, ¿verdad? No existe, aunque sea la bola elástica, ¿verdad? Igual siempre pierde algo de altura, ¿verdad? Siempre pierde un poco de energía en ese impacto. Entonces, bueno, podemos usar entonces energía más ecuación de impacto, ¿verdad? Porque de posición 1 a posición 2A, que es antes de impacto, podemos asumir que la energía se conserva, ¿verdad? Despreciando pérdida de energía por fricción, que si son alturas menores es también muy bajito, ¿verdad? La velocidad no es muy alta. Entonces, de 1 a 2A, puedo usar ecuación de conservación de energía y encuentro la velocidad antes de impacto como con caída libre, ¿verdad? Entonces la energía 1 es mg, h minúscula, que no resorte por ningún lado, ¿verdad? Entonces esa era la altura 1, referencia está acá en el piso. Cuando llegue a posición 2A, no hay energía potencial por peso. Lo que hace es convertir toda la energía potencial por peso en energía cinética, ¿verdad? Entonces energía 2 es un medio de masa por velocidad 2A al cuadrado, igual a E1 a E2, asumiendo que no hay pérdida de energía. Y a espejo, ¿verdad? Que la velocidad antes de impacto de raíz cuadrada 2GH. Esta, ¿verdad? Esta es famosa, ¿verdad? Famosa velocidad de caída libre. ¿Ok? Y de 2A a 2D, ¿verdad? Vean que como ocurre impacto, la energía con que inicia el rebote, ¿verdad? No es igual a la energía de impacto, ya que perdió energía de impacto. Entonces da como impacto contra el piso, que tiene masa infinito, además es una masa inmóvil. Entonces, velocidad de rebote, uso esa ecuación, ¿verdad? Sería el negativo de la velocidad de aproximación por el coeficiente de restitución. Y aquí, si yo defino, ¿verdad? La velocidad, digamos, velocidad, si es el y para arriba, ¿verdad? Velocidad inicial, aquí, por supuesto, aquí otro detalle, ¿verdad? Que no comenté. Esta ecuación de restitución, ecuación de energía no tiene signo, porque todo es al cuadrado, ¿verdad? Todo es al cuadrado.
Pero la ecuación de conservación de cantidad de movimiento y la ecuación de restitución tienen signo, ¿verdad? Ya tiene dirección. Todas esas velocidades tienen signo. Entonces, estas ecuaciones 4,19, ¿verdad? 4,20 o 4,17 tienen signo, ¿verdad? Las velocidades tienen signo. Ese es un detalle muy importante tomar en cuenta el signo. Entonces, como hay signo, ¿verdad? Ahora sí vean que con energía no importa el signo, pero ahora sí, vuelvo a la ecuación de restitución, bueno, que se dio, ¿verdad? Aquí hay que poner signo y por ende es importante la referencia, ¿verdad? Vean que entonces si y es positivo para arriba, velocidad inicial negativo va en contra de y, por ende es que yo pongo aquí menos, ¿verdad? Menos velocidad 2A a ese impacto, que es menos, ¿verdad? V2A es raíz cuadrada de 2GH mayúscula, pero aquí hay un menos, no menos, menos se va, queda más, ¿verdad? Entonces queda velocidad por impacto, queda ecuación de restitución, perdón, coeficiente de restitución por la velocidad antes de impacto, ¿verdad? Va para arriba, así, entonces es positivo, de acuerdo a la referencia. Y ahora sí, voy de 2T a 3, que es conserva energía, entonces 2T a 3, energía en 2D, que está en referencia, nada más existe energía cinética, ¿verdad? Un medio de m por velocidad 2D al cuadrado. Velocidad 2D al cuadrado es coeficiente de restitución e por 2GH raíz cuadrada se va con el cuadrado, entonces queda un medio de me al cuadrado 2GH. Y es igual esto a energía en posición 3, que nada más queda con la posición como la altura máxima, rebote, entonces queda únicamente la energía potencial por peso. mg h minúscula igual a entonces energía 2 con 3, entonces aquí igualo mg h minúscula con me al cuadrado, ¿verdad? Vean que el 2 se fue con el 2, el 2 se fue con el 2, y ahora sí, ¿verdad? Entonces mgh se va mg, y se me va mg, ya entonces queda h minúscula, paso h minúscula a dividir, y paso del 2 a otro lado a raíz cuadrada, entonces encuentro que el coeficiente de reducción e es igual a la raíz cuadrada de h minúscula entre h mayúscula, ¿verdad? Con esta forma, también puedo conocer empíricamente, ¿verdad? Experimentalmente, cuál es el coeficiente de resolución entre dos objetos, ¿verdad? Con caída libre, conociendo la altura de caída y la altura de rebote, yo puedo entonces con esta ecuación calcular cuál es este coeficiente de restitución para la colisión entre los objetos, ¿verdad? Es una forma de determinar ese coeficiente de restitución E. ¿Ok? Entonces es un ejercicio muy sencillo, pero a su vez bastante útil, ¿verdad? Ya que el rebote, ¿verdad? La ecuación aplica únicamente en eje de impacto. Si tuviera una partícula, por ejemplo, que viene que viene, por ejemplo, cayéndose de un precipicio o de un borde, ¿verdad? Que viene con una velocidad y cae, ¿verdad? Rebota, cae, ¿verdad? Y rebota. Como únicamente, ¿verdad? Existe ese intercambio de movimiento en Y, ¿verdad? Digamos, cae con colisión contra el piso y rebota. Existe únicamente cambio de cantidad de movimiento en Y. En X no hay nada. Entonces esa velocidad inicial con la que empieza va a ser la misma en todo el trayecto. Lo único que hace es cambiar la altura, ¿verdad? Cada vez más bajita, cada vez más bajita, más bajita, bajita, bajita. Ahí va, ¿verdad? Entonces se puede aplicar para diversas situaciones esta situación que vemos, ¿verdad? Entonces esta sería la altura de caída, ¿verdad? Y puedes sustituir uno tras otro, ¿verdad? Y ver, bueno, hasta dónde es que la altura decae hasta un cierto valor, ¿verdad? ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, el último, programa 8. ¿Ok? Ese 8 vamos a hacerlo en pizarra, ¿verdad? Este ejercicio es muy interesante
y también es un ejercicio ya práctico aplicado a ingeniería civil en el lado de geotecnia, ¿verdad? Ya que, como dice aquí, el método dinámico es utilizado en la inca de pilotes para determinar la resistencia promedio que ofrece el suelo a una profundidad dada. Determinar la relación que hay entre avance del pilote delta y la resistencia promedio del suelo, asumiendo que el impacto entre el martillete y el pilote es perfectamente plástico y se deja caer el martillete desde una altura h. Esto es así, digamos, en vía real, no sé si ustedes han visto, voy a dibujar aquí nada más en pizarra, digamos, en vía real hay como un trípode, ¿verdad? O a veces una máquina muy grande, pero cuando es pequeño es un trípode, ¿verdad? ¿Verdad? Y, bueno, cuando son pilotes muy grandes ya es algo muy grande, ¿verdad? Entonces se cuelga, digamos, se jala, ¿verdad? Hay una polea y se jala, se cuelga la polea, se jala una masa, ¿verdad? Una masa, un martillete. Aquí hay un motor, ¿verdad? Un motor que va jalando. Y aquí hay un pilote, ¿verdad? Se excava, uno se excava, ¿verdad? Un poco y se mete el pilote, se introduce dentro del suelo. Como el suelo, donde se usa el suelo, como ustedes experimentaron en taller de introducción a ingeniería, ¿verdad? Cuando el suelo es muy malo, como ese tal vez frijoles o talud de arena, ¿verdad? Cuando es muy malo, que no soporta carga, entonces yo introduzco un elemento que se llama pilote, como una columna, ¿verdad? Dentro del suelo, para que la carga me pueda transmitir, ¿verdad? La carga que viene de arriba. Toda la infraestructura puede ser como por ejemplo el Estadio Nacional, ¿verdad? El Estadio Nacional que está en Sabana está cimentado sobre 270 el resto de pilotes, ¿verdad? Ya que Sabana antes era una laguna y después con digamos, se formaron, ¿cómo se llama eso? Rocas sedimentarias. Bueno, mejor dicho, no son rocas, son sedimentos, ¿verdad? Se rellenaron con sedimentos por efectos, digamos, geológicos, ¿verdad? Procesos geológicos se rellenó de sedimentos. Entonces es un suelo muy, muy, muy malo, ¿verdad? Muy malo, muy compresible. No aguanta grandes masas, apenas usted pone, se asienta. Y como no asienta igual, queda una señal diferencial y hace que las obras se quiebre, se reviente, ¿verdad? Entonces, como es una masa tan grande, estadio nacional, entonces usaron los chinos 270 el resto de pilotes para que la carga masiva que está arriba llegue a la roca o a un estrato ya competente, ¿verdad? A resistir la carga. Entonces, ¿eso de qué es? Bueno, voy hincando pilotes, ¿verdad? Eso es un método, ¿verdad? Y digamos son pilotes, puede ser creo que son de acero, la mayor de ellos, ¿verdad? Son de acero. Entonces voy hincando, ¿verdad? Eso se usa, por ejemplo, en los puertos, ¿verdad? En los puertos, en los muelles, ¿verdad? Entonces se hincan en una ladera, ¿verdad? En un suelo malo, ¿verdad? De las laderas, se va hincando con un martillo, ¿verdad? Un martillete es un martillo masivo que se levanta con un motor, ¿verdad? O con una grúa, se va levantando y se deja caer. Golpea, ¿verdad? Entonces el pilote como un clavo gigante, es un clavo, ¿verdad? Gigante que va penetrando en el suelo. Pero el problema es que como el suelo es tan heterogéneo, ¿verdad? Aunque yo haya hecho pruebas de ensayos de núcleos de suelos que recupero de ahí, ¿verdad? De la zona, no puedo perforar en todo lado, ¿verdad? Son unos puntos por 1000 metros cuadrados, un punto por 1000 metros cuadrados, y no sé si efectivamente el lugar donde yo estoy metiendo el pilote ya haya alcanzado la resistencia que yo quiera, ¿verdad? La capacidad de soporte que yo quiera. Entonces es un método antiguo, ¿verdad? Es esto, ¿ok? Yo cómo puedo relacionar, ¿verdad? La caída de este mazo, de este martillete, desde una altura h, y el avance, ¿verdad? Que experimenta en cada golpe, ¿verdad? El avance que experimenta el pilote en cada golpe con la capacidad de resistencia, capacidad de soporte que ofrece el suelo, ¿verdad? A este pilote. No sé si me explico ese problema, ¿verdad? Entonces, esta resistencia promedio, ¿verdad? Es una resistencia que ofrece tanto de punta de decir, como aquí hay una punta, ¿verdad? Entonces, aquí hay una reacción de punta que soporta. En realidad es una fuerza distribuida, ¿verdad? Entre toda esta superficie, más la fuerza de fricción con la pared, ¿verdad? También es grande.
¿verdad? Como un clavo. Usted mete clavo en la madera, cuesta sacarlo, cuesta mucho. ¿Por qué? Hay fricción, ¿verdad? Entre el clavo y la madera. Es una fuerza muy grande, ¿verdad? Entonces, toda esa fuerza de fricción de punta, digamos, en conjunto se llama resistencia promedio. Capacidad de promedio, entre comillas, promedio, que resiste, ya que también cada avance, ¿verdad? Esa fuerza no es constante. Pero en promedio podemos asumir que es un constante, ¿verdad? Ya que en cada, digamos, digamos, ¿verdad? Si yo dibujo delta, ¿verdad? Digamos, delta acumulado, ¿verdad? Está la fuerza P. Entonces aquí, digamos, en cada delta, digamos que va incrementándose así, ¿verdad? Una hincada llegó hasta aquí, otra hincada llegó hasta aquí, ¿verdad? La fuerza va subiendo, ¿verdad? Va subiendo, ¿verdad? Va subiendo, ¿verdad? Cada vez avanza menos, va subiendo y va subiendo, ¿verdad? La fuerza promedio, R promedio. Entonces el promedio es que cada hincada asumo que es constante, ¿verdad? Que es constante. Como si fuera una fuerza escalonada, ¿verdad? En realidad avanza, ¿verdad? En la hincada, ¿ok? Ese es R promedio, ¿verdad? Listo. Me explico el contexto, ¿verdad? De ese problema. Entonces es algo que se hace y se calcula. Entonces tengo que encontrar la fórmula, ¿verdad? Que me relaciona la resistencia promedio, ¿verdad? Con la altura de caída y el avance delta, ¿verdad? Y con respecto a los pesos del pilote y del martillete. Ese es el problema. Bueno, es un problema que combina energía, ya que deja caer un mazo desde una cierta altura, ¿verdad? Impacto, pero es un impacto plástico, ¿verdad? Perfectamente plástico. Cuando es plástico, es decir que los dos comparten la misma velocidad después de impacto, ¿verdad? Y después avanzan juntos. Y ahí puedo hacer con energía, ¿verdad? Cuando ya están juntos. Pero vean que aquí hay una fuerza externa, ¿verdad? La fuerza externa es una fuerza de fricción y todo eso, entonces hay pérdida por trabajo, ¿verdad? Trabajo realizado por esta fuerza externa, ¿verdad? Entonces son tres pasos, ¿verdad? Entonces tengo 1, instante 1, ¿ok? Aquí llego a 2A, después 2D, después de impacto, ¿verdad? Y después penetra, vean que penetra, ¿verdad? Penetra abajo, avanza un valor delta y sería 3, cuando está aquí, ¿verdad? Cuando está aquí, posición 3. Ok, entonces de 1 a 2A se conserva la energía. Ok, entonces aquí energía 1, ya hemos hecho mucho, ¿verdad? Es, digamos que yo pongo referencia acá. Esta es la referencia, ¿verdad? Entonces energía 1 sería V1 más K1 más 1, no hay ningún 1 aquí, no hay fuerza elástica, entonces sería, tampoco hay energía cinética inicial porque se deja caer de ese reposo, únicamente existe que es peso por altura. Y energía 2A, no hay que ver con el pilote no, ni siquiera se ha tocado, ¿verdad? O sea, no ocurrió impacto, entonces es V2 más K2 más U2, no hay ninguna fuerza elástica de resorte. En la posición 2 estoy en la referencia, ¿verdad? Queda únicamente K2, que es un medio de masa. Masa es peso de martillete entre gravedad por velocidad 2A al cuadrado. Ahora sí, E1 es igual a E2A. Entonces llegamos a lo mismo, ¿verdad? Que hemos hablado, que es esa velocidad debido a caída libre, que es igual a WH por H, igual a un medio de WH entre G por velocidad 2A al cuadrado. Cancelo WH a ambos lados.
y esto igual, ¿verdad? Que V2A es igual a 2GH raíz cuadrada. ¿Ok? Ahora, entonces, ahora de 2A a 2T, ¿verdad? Ocurre impacto plástico, que es E igual a 0, ¿verdad? E igual a 0, que esto implica que V, ¿verdad? De martillete, ¿verdad? En la posición 2D es igual a V de pilote. VH es de martillete y VP es de pilote, ¿verdad? Pilote. Pilote después de impacto, ¿verdad? Eso lo podemos ver acá en la ecuación de los apuntes. Vean que si usted introduce acá E igual a 0, ¿verdad? Si este es 0, si este es 0, si este es 0, si este es 0, usted llega a que x.1 es m2 x más m1 x1 inicial punto entre m1 más m2. Vean que aquí igual m1 x1 y punto más m2 x2 y punto entre m1 más m2, ¿verdad? Vean que si el coeficiente de resolución vale 0, la velocidad final de ambos en la misma, ¿verdad? En la misma. ¿Ok? Vean que como en este caso, ¿verdad? Velocidad inicial de pilote es 0. Sencillamente este es 0, ¿verdad? Este es 0. Entonces sencillamente es la velocidad inicial, ¿verdad? Velocidad inicial multiplicado por su masa dividido entre la masa total, ¿verdad? Es como decir que la velocidad reparte entre la masa total, ¿verdad? Se reparte entre dos masas. Eso es como más o menos la idea. Otra forma de verlo también, ¿verdad? También si ustedes quieren verlo, pueden usar la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, ¿verdad? Usted puede decir, ok, que con la ecuación de conservación de cantidad de movimiento lineal, entonces yo puedo decir que WH entre G por velocidad 2A, ¿verdad? Más W pilote entre G más velocidad H2A, velocidad pilote de 2A, ¿verdad? Esto es 0, una velocidad es igual a velocidad del martillete entre G, que es la masa, por velocidad 2D, que es la misma, ¿verdad? Voy a decir así, velocidad H de 2D igual a velocidad pilote 2D, que es igual a velocidad 2D sencillamente, ¿verdad? Más masa del pilote por velocidad 2D. Como velocidad 2D es la misma, entonces paso a factor común para afuera. Y los G se cancelan, ¿verdad? Entonces, sencillamente yo puedo escribir así. Más fácil. Yo escribo que velocidad 2D es velocidad de martillete 2A por peso de martillete entre peso total del sistema, que es martillete más pilote. ¿Estamos bien? ¿Hasta acá?
Profe, no sé si puedo repetir esto último porque no me quedó claro, la verdad. O sea, ¿De dónde salió esta? yo estoy viendo como impacto es plástico, ¿verdad? Que es perfectamente plástico. Lo que quiere decir es que Ujú. ambos comparten la misma velocidad después del impacto. Entonces, vean que en realidad ya esta es una ecuación, ¿verdad? Es una ecuación que ya me dice velocidad de ambos en la misma. Después, yo tengo una ecuación ya. La otra ecuación que puedo usar es la de conservación de cantidad de movimiento lineal, ¿verdad? También puedo usar esa misma de una vez, ¿verdad? Como les comenté. Puedo usar esta misma y se da cuenta de que la velocidad es la misma para ambos, ¿verdad? Y que puede llegar, y que llega a lo mismo, ¿verdad? Que lo que hice aquí, ¿verdad? Que es con la ecuación de conservación de cantidad de movimiento lineal, que igualo masa de martillete por velocidad inicial 2a antes de impacto, ¿verdad? Más masa del pilote por velocidad antes de impacto del pilote, que es cero, que estaba en reposo, igual a la masa de martillete después de impacto, ¿verdad? Por la velocidad después de impacto más la masa del pilote por la velocidad del pilote después de impacto, pero como la velocidad de ambos es la misma, Ok. entonces saco factor común, ¿verdad? V2D y paso a dividir WH más WP para otro lado, entonces queda, Ujú. ¿verdad? Ok. Sí, entonces igualó ecuaciones de impacto con velocidad inicial a Ujú, las de velocidad final. Ok, ujú, ujú. ahora sí. Listo, 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 profe. Ok. Perfecto. Sí, bueno, es solamente ecuación de conservación de cantidad de movimiento, nada más, porque la otra condición ya se conoce, ¿verdad? Ya se sabe, entonces yo puedo usar nada más esa ecuación, ¿verdad? De cantidad de movimiento. Y tiene misma velocidad final, ¿verdad? Ajá. Después de impacto. O sea, no es Después final de de todo el impacto. proceso, después de impacto, ¿verdad? Me falta avanzar, ¿verdad? Falta por Sí, avanzar sí. todavía. Ok, ok. Gracias. Ok, con gusto. Ok. Y después, ¿verdad? Sería entonces de 2D a 3, ¿verdad? De 2D a 3. Ok. Y ahí sí, ¿verdad? Vean que desde la referencia, ¿verdad? Que ambos tienen una velocidad V2D, ¿verdad? Ahí sí empieza a actuar resistencia del suelo, ¿verdad? Es una fuerza que actúa. Vean que la fuerza asumo que es constante, ¿verdad? En todo el trayecto, aunque no lo es, asumo que es constante. O sea, el promedio es un promedio, ¿verdad? La fuerza. Y ese promedio avanza, ¿verdad? Es como les comentaba, digamos que este R, ¿verdad? O sea, en un avance dado, digamos, ese delta, este es R, ¿verdad? De un cierto delta a cierto delta, ¿verdad? La resistencia, digamos que es así, ¿verdad? Entonces, en realidad, la fuerza, ¿verdad? Está haciendo un trabajo, una fuerza variable, ¿verdad? Y el trabajo en realidad es el área bajo esta curva, fuerza por distancia recorrida. Pero eso equivale, ¿verdad? A decir que calculo un R promedio, ¿verdad? Que asumiendo que es constante, por la distancia recorrida. Este valor, ¿verdad? Sería R promedio, ¿verdad? Entonces, esa fuerza externa hace un trabajo, puede verse como si fuera una fuerza disipativa, pero esencialmente es una fuerza externa que hizo trabajo, ¿verdad? En el proceso. ¿Ok? Entonces, eso es como una anotación aparte. Entonces, de 2D a 3. Entonces, una forma de plantearlo es así, ¿verdad? Ok, 2A a 3, que yo puedo decir, ok. Entonces, es energía de 2D, ¿verdad? Es V2D más K2D más U2D, ¿verdad? Pero aquí no tengo energía potencial ya que estoy en la referencia, ¿verdad? No hay. Elástica por resorte no hay, ¿verdad? Entonces únicamente tengo energía cinética. Y esto es un medio de masa, pero masa ya es de todo, ¿verdad? Son dos masas juntas, entonces WH más WP entre gravedad, que es masa, ¿verdad? Por velocidad 2D al cuadrado. Pero velocidad
2D, ¿verdad? Velocidad 2D es velocidad h, pero ese quién es. Velocidad h2a, este es raíz cuadrada de 2gh, ¿verdad? Velocidad del martillete antes de impacto. Y como es velocidad al cuadrado, queda entonces wh al cuadrado entre wh más wp al cuadrado por esto al cuadrado, queda 2gh sin la raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces yo puedo simplificar un poco, ¿verdad? Entonces queda, se va 2 con 2, se va este con el 1, entonces queda al final, queda wh al cuadrado entre wh más wp por gh. Sería la energía en el punto 2 después de impacto. Ahora energía en la posición 3 sería cuando llega así de posición abajo, ¿verdad? Energía 3 sería V3 más K3 más energía elástica por resorte 3, pero no resorte, 0. Cuando llega a posición 3 ya está en reposo, ¿verdad? Ya está en equilibrio, ya penetró, ahí quedó en reposo, quedó en equilibrio en posición 3. No hay energía cinética, lo que hay es energía por peso, ¿verdad? Entonces está un delta por debajo de la referencia. Por ende, ya son dos masas, entonces sería negativo, ¿verdad? W de martillete más W del peso por delta. Ahora, ¿cómo puedo trabajar esto? Bueno, vean, como hay un trabajo de fuerza externa que no fue tomado en cuenta, yo tengo que tener en cuenta, tengo que considerar de que yo consideré las energías, ¿verdad? En ese instante, ¿verdad? Pero recordar que esta energía, es proveniente de trabajo, ¿verdad? Y hay que sumarle un trabajo de una fuerza externa que no fue tomada en cuenta, parecido a acá, ¿verdad? Que ese trabajo es igual a hacer un cambio de energía cinética, ¿verdad? Hay un trabajo de una fuerza que no fue tomado en cuenta, ¿verdad? Ya que para llegar a la ecuación de conservación de energía, lo que hice fue pasar esta energía cinética inicial al lado derecho, al lado izquierdo a sumar, ¿verdad? Eso fue todo lo que hice. Entonces, hay que tomar en cuenta este trabajo, ¿verdad? Trabajo. ¿Ok? Entonces, una forma es verlo así, ¿verdad? Entonces, sería energía, ¿verdad? Como hay una fuerza externa haciendo trabajo de 2D a 3. Una forma de pensar es esto, ¿verdad? Que es una fuerza externa que hace trabajo, entonces energía, entonces 2D más, ¿verdad? Digamos que esa posición de 2D a 3 de esta fuerza R promedio, producto punto dr, igual a energía 3, ¿verdad? Sencillamente este es trabajo realizado por R promedio, ¿verdad? Eso es todo, ¿verdad?
pero el trabajo que se hace es negativo, ya que esta fuerza se echó para atrás, ¿verdad? Se echó para atrás. Entonces se puede decir que es así, ¿verdad? Significa que energía 2D más menos R promedio por delta, ese es el trabajo realizado, es negativo porque la fuerza de resistencia se echó para atrás, ¿verdad? Entonces ese integral negativo sería igual a E3. Sería entonces esta la ecuación, ¿verdad? Que toma en cuenta el trabajo realizado por esta fuerza externa. Otra forma de verlo es también se puede visualizar la acción de R promedio como pérdida de energía, ¿verdad? Que es una energía, es un trabajo negativo. Entonces, esa pérdida de energía es como puede verse así, ¿verdad? Es como energía 2D se reparte entre la energía que queda 3 más pérdida. Y esa pérdida es valor absoluto, ¿verdad? O sea, es como decir, tengo una energía inicial total, ¿verdad? Y esa energía que yo tengo en todo el sistema se reparte, como repartir queque. Una parte de lo que queda, ¿verdad? Que es E3, y esa parte de lo que se perdió, se comió, ¿verdad? ¿Le comió quién? Le comió R promedio, ¿verdad? Entonces se comió esa magnitud. Entonces, cuando se plantea así, como pérdida, es un valor absoluto, ¿verdad? Tengo energía inicial que se reparte entre lo que creo que se quedó y lo que se comió del queque, ¿verdad? Que es la pérdida. Que usted ve si pasa ese trabajo realizado que es negativo a otro lado, también se convierte en la pérdida, ¿verdad? En la pérdida. ¿Ok? Me explico de esa forma. Son dos formas de verlo, ¿verdad? Entonces pueden verlo como gusten, ¿verdad? Hay problemas de que es fácil verlo así. Hay problemas de que es más fácil verlo como si fuera una pérdida, ¿verdad? De energía, como una magnitud que se pierde, ¿verdad? Se comió la pérdida. Entonces quedó menos, ¿verdad? De lo que hay inicialmente. Ok, entonces, de cualquier forma está bien, ¿verdad? Ya queda lo mismo. Entonces, ahora entonces ya incluyamos, ¿verdad? Entonces esto implica que energía 2D es, implica que es WH al cuadrado entre WH más WP por GH, ¿verdad? Menos resistencia promedio por delta igual a negativo, ¿verdad? Vean que hay signo de WH más WP por delta. Sería la ecuación final que llego, ¿verdad? Que se llega. Ok. Entonces, esta ecuación final que se llega, eh, vean que me interesa. ¿Cuál es mi interés? Mi interés es encontrar la relación que hay entre avance, pilote delta y la resistencia promedio, ¿verdad? O sea, me interesa saber cuál es la resistencia en función del pilote, del avance pilote delta y la altura, ¿verdad? Entonces, lo que tengo yo que es despejar R promedio, ¿verdad? Entonces, yo voy a despejar, trata de despejar R promedio, por lo tanto, R promedio, ¿verdad? Paso a otro lado y paso estos dos a la izquierda a sumar. Entonces, me queda que es R promedio por delta es igual a WH más WP por delta más WH al cuadrado entre WH más WP por GH, ¿verdad? Así, quedaría así, ¿verdad?
Entonces ya, paso a dividir delta, tenía el espejo R promedio, y llega a un resultado interesante, que es WH más WP, porque delta pasa a dividir, se cancela, ¿verdad? Más WH al cuadrado entre WH más WP por G. Yo creo que ese G sobra, ¿verdad? Creo que ese G como que me sobró. Vamos a ver. Ah, vean, sí, vean, ese G también se canceló. Vean, ese G se va, ¿verdad? Vean que ese G, aquí hay un G, aquí hay otro G. Entonces este G no va, ¿verdad? Vean, este G no va. Entonces vean que este G hay que borrarlo, ¿verdad? Me disculpan que yo me di cuenta de que unidad no está bien porque ya es W y todavía un G ahí, ¿verdad? Como que está un poco extraño. Entonces vean que este G no va, este G no va, ¿verdad? Este es H. H, aquí sería nada más H, con pase delta al dividir, entonces queda H entre delta. ¿Sí me explicó hasta aquí? Este es un cociente de altura de caída entre el avance. Entonces, ya esta sería la respuesta, ¿verdad? El resultado final. Pero que ya es interpretar qué significa, ¿verdad? Vean. Entonces, esa parte quizás no es... Yo creo que sí se puede meter, hay que tratar de ver, ¿verdad? Visualizar el resultado, qué significa. Vean, el promedio, ¿en qué se compone? De una parte que es WH más WP, que es constante, que son los pesos, ¿verdad? De cada elemento, del martillete y del pilote, más otro, que es este término de acá, que está en función de la altura de caída y del avance. O sea, ese término es un término estático, ¿no? Y este es el término dinámico. ¿Qué es esto? Es decir, bueno, si el suelo, ¿verdad? Que es muy malo, ¿verdad? Que sí, que yo meto, ¿verdad? Que yo meto, al menos, vean que al menos debe soportar, o sea, si la altura de caída sea cero, por ejemplo, si H fuera cero, o sea, no dejo caer nada, ¿verdad? Dejo la masa aquí puesta nada más. De la resistencia promedio debe ser igual al menos a la suma de ambos pesos, ¿no? Eso es la estática, ¿verdad? O sea, cuando ya está en equilibrio, ¿verdad? Ya está en equilibrio, ¿verdad? Ya no le voy a levantar más, bueno, el suelo soporta el peso de martillete más el peso de pilote, eso es lo mínimo, ¿verdad? Pero por supuesto el pilote no está diseñado para soportar nada más su peso propio, tiene que soportar un montón de carga encima, ¿verdad? ¿Y cómo se determina esa carga extra que puede soportar? Entonces tiene esa carga extra que puede soportar, está dado por este segundo término que viene a ser determinado por la dinámica, ¿verdad? Por la dinámica, ya que depende de la altura de caída h y el avance delta. ¿Okay? Esa es la parte estática, de soportar el peso propio, ¿verdad? ¿Cuál capacidad extra que tiene? Está dado por esto. Vean que es unidad de peso al cuadrado entre peso, o sea, aquí es la unidad, ya este término es peso, ¿verdad? Y el cociente es adimensional, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con ese cociente? Vamos a ver. El cociente, ¿verdad? Entonces, esta parte, hacer una parte, tiene esa forma, ¿verdad? Esta es la capacidad del pilote para soportar más carga, ¿verdad? Además del peso propio y el del martillete. Pero esta función, ¿cuál es? Voy a poner aquí, ¿verdad? Esta función es así. Digamos que eso es una función P, ¿verdad? La P es igual a una constante, voy a decir que es una constante C por H entre delta.
Y si H, si la altura de caída que dejo caer siempre es constante, ¿verdad? Porque de ahí, como ustedes ven, el trípode o la máquina, ¿verdad? Que máquina Inca y pilotes tampoco es que puede levantar a la altura H a una altura infinita, no, la altura H es finita, tampoco son muy altos, ¿verdad? No se puede. Pues si es mucho también puede ser que rebote, ¿verdad? O sea, tiene esa limitación de que yo estoy asumiendo que impacto es plástico, pero en realidad no es tan plástico, puede ser, ¿verdad? Cuando llega a una cierta profundidad, ya existe una buena reacción, quizás ya hace que rebote, ¿verdad? El martillete sobre el pilote. Entonces, ese H no es tan grande. Entonces, al fin y al cabo, ¿verdad? Uno de estos dos es como una relación de una constante B por 1 entre delta. ¿Saben ustedes cómo se grafica una función de x es igual a 1 entre x? Es así, ¿verdad? O sea, si este es delta, si este es p, la función es así. Es asintótico, ¿verdad? Hacia eje x y hacia eje y. Entonces estoy viendo, ¿verdad? ¿Qué significa el resultado? Esa es la parte que más me interesa que ustedes puedan aprender, aunque quizás no salga examen, pero la parte más importante es esto, ¿verdad? Vean, eso es asintótico. Ok. ¿Qué quiere decir? ¿Cuán válido es ese método? Pues un método antiguo, ¿verdad? Aunque se usa también en la actualidad como una estimación, pero en realidad tiene su problema. ¿Por qué? Porque, bueno, vean que el método es muy preciso, ¿verdad? Cuando el avance en delta es grande, digamos, en comparación con beta, si es grande, ¿verdad? Bueno, digamos que un delta grande, ¿verdad? Porque aquí lo que hay que tener cuidado es que, bueno, ¿cómo se sabe cuándo vale el delta? En campo H es fijo, ¿verdad? Dado por la máquina, tenga pilotes. Pero ese delta, ¿cómo se mide? Eso hay que medirlo en campo, ¿verdad? ¿Y cuán preciso es esa medición en campo? ¿Cómo lo mide? ¿Con una regla? ¿Con un vernier? ¿O con qué lo mide? Entonces el delta tiene incertidumbre de medición. Ese delta hay un más o menos, ¿verdad? Hay un más o menos un error, ¿verdad? De medición. Entonces vean que si el delta que penetra está aquí, o sea, es un delta grande, como cuando está empezando a penetrar, vean que si yo tengo un poco de error, un más y un menos, ¿verdad? Un más y un menos ahí, un más y un menos, no cambia mucho la estimación. Si es por aquí, tampoco, ¿verdad? Si es aquí el delta, ¿verdad? De ahí, un más y un menos, digamos, un más y un menos, hay un rango, ¿verdad? Hay un error en medición de tampoco varía mucho. Pero ¿qué pasa? Es cuando llega a la profundidad de interés, que ya el suelo es rígido, que ya la penetración es muy baja, ¿verdad? Con una altura muy alta de caída, lo que penetra es muy baja. ¿Dónde estoy? O sea, estoy aquí, ¿verdad? Yo estoy acá. Yo estoy aquí, en ese lado, en esa parte asintótica. Tengo un delta muy bajito. Pero ¿qué es lo que pasa? Voy a dibujar un poco más alto aquí. ¿Qué pasa? Si tengo un poco más de medición, un poco menos de medición, por error. Y además son mediciones muy pequeñas, ya son deltas muy pequeñas que tienen un cometido de error muy grande. Vean, el error es como aquí hasta donde, hasta aquí. Este es el rango de incertidumbre del P que se puede terminar con este método, ¿verdad? O sea, hay mucha incertidumbre debido a que la medición en campo no es exacta, ¿verdad? Entonces hace que mi estimación de esa fuerza promedio sea muy preciso. Sí, por favor, José. Profe, a mí nada más me quedó la duda cuando sustituimos en el E de 2D, en la energía del 2D. Ajá, acá. Vamos a ver. eh, digamos, no en esta parte. Sí. Ah, ok, ahora sí.
Es que, ajá, sí. Ahí. Es que, digamos, metimos en la ecuación, eh, digamos, el 1 medio, luego lo multiplicamos por el W de H más el W de P entre G, lo multiplicamos por el WH a la 2. Es que, digamos, no sé de dónde salieron todos esos datos, entonces era para ver si lo podía volver como Ok. Esa a explicar. energía 2D, la energía cinética, ¿verdad? Después de impacto. Ujú. Entonces Así sería es. 1 medio de la masa. La masa es masa de todo el sistema. Ahora los dos masas avanzan juntos. Entonces, Así es. masa de Ujú. martillete más masa de pilote. Ujú. Por velocidad después de impacto, ¿verdad? Voy a escribir aquí tal vez para aclararlo. O sea, Ujú. esto es A ver. 1 medio de masa total entre velocidad 2D al cuadrado. ¿Ok? Masa total. ¿Verdad? Entonces, velocidad 2D al cuadrado, esta, está dado por aquí, ¿verdad? Es este min. Ajá. Entonces, velocidad 2D es velocidad h, 2a, antes de impacto, ¿verdad? Y esa velocidad 2a es raíz cuadrada de 2gh, que encontré en la parte 1, por esa razón, ¿verdad? De pesos. Entonces, velocidad 2D al cuadrado, ¿verdad? Sería este VH Cuadrado. Ujú. al cuadrado que da 2GH, que es esto, Ajá. por esto al cuadrado, que es WH al cuadrado, Sí, entre ya vi. WH más WP al cuadrado. Sí, es como la sustitución de todo lo que vimos antes. Ajá, ajá, sí. Ujú. Entonces sería 1 medio de M total Ajá, por por V 2D. velocidad 2D al Ujú. cuadrado. Pero V 2D al cuadrado es V, eh, vamos a ver, ajá, WH entre WH más WP cuadrado por, eh, vamos a ver. Sí, perfecto, profe. Muchas gracias. Ok, con gusto. Ok, entonces, bueno, este, eso sería el problema, ¿verdad? Entonces, nada más ese cierre, ¿verdad? Es para comentarles la validez de ese resultado, ¿verdad? Y la idea es llevar todo eso a la práctica, ¿verdad? Ya en la práctica, entonces ese método no es tan bueno porque va a tener bastante incertidumbre en el cálculo, ¿verdad? Debido a la medición, a que el error de la incertidumbre en medición de ese delta puede influir bastante en el resultado, ¿verdad? Y hace que, por ende, es necesario otros métodos, ¿verdad? Otros métodos alternativos un poco más precisos para estimar la capacidad soportante que puede ofrecer un pilote hincado, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esa es una aplicación, digamos, de todo el tema 4, ¿verdad? Desde conservación de energía, ¿verdad? Hasta el impacto, ¿verdad? Que es cantidad de movimiento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más sobre ese ejercicio? ¿Ok? Si no, creo que eso sería todo por hoy, ¿verdad? El último ejercicio, que hay un video, ¿verdad? Por ahí. Lo comentamos la otra vez, ¿verdad? Está el video que explica en detalle. Nada más otra vez voy a resumirlo un poco las ideas, ¿verdad? Y hacerlo, ¿verdad? Es un impacto, digamos, clásico, donde existe una fuerza percusiva externa, que es la tensión de ese cable, una reacción, ¿verdad? Participando en ese impacto. Entonces, ¿cómo lidiar con el problema? Sencillamente es trabajar con una dirección, ¿verdad? Donde no interfiera esa tensión externa, esa fuerza reactiva externa, para sumar cantidad de movimiento lineal y trabajar en ese impacto, ¿verdad? En la ecuación de restitución, ¿verdad? Y después hay que hacer un cambio de geometría y todo eso para encontrar las velocidades de salida. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, con esto ya concluimos todo el tema 4. Entonces, el jueves lo que vamos a hacer es cerrar con ese problema 9, ¿verdad? Comentarlo. Ojalá puedan ver el video, ¿verdad? Con todo detalle. Y vamos a entonces introducir el tema de vibraciones y voy a tal vez aprovechar y explicar el proyecto, ¿verdad? Y yo ahora me pongo de acuerdo con otro profesor, ¿verdad? Sobre las horas que vamos a hacer examen parcial, que es para el sábado 4, ¿verdad? De junio.
Creo que es en la mañana, ¿verdad? Lo más seguro. Entonces, pero les confirmo. Ujú. Randall, sí. Profe, entonces bueno, para el examen parcial solo vamos a poder llevar un formulario y la calculadora científica y un cuaderno de Bueno, examen. sabe que en realidad ese curso siempre ha sido de cuaderno abierto. Pueden llevar todo, yo creo. Pero eso confirma con el profesor. Yo creo que es libro abierto. Pueden llevar todo lo que quieran, ¿verdad? Menos computadora celular. Ah, ok, pero sí hay que, bueno, llevar el celular para escanear después. Sí, cuando ya se entrega, entonces ya está listo, entonces lo escanea, ¿verdad? Al final. Ah, ok, y sí va a ser de todo desarrollo. Todo desarrollo, sí. Ujú. Es examen Ok, presencial, ¿verdad? Y es como antes. Ujú. ok, Ok, gracias, profe. con gusto. Entonces, estamos listos. Muchas gracias por su tiempo, atención. Profe, Gracias por... yo tengo una duda. Ajá, sí, Pero al final sí. sí, ok. Entonces, los que no tienen dudas pueden irse, ¿verdad? A sus clases que sigue o que sea. Gracias. Gracias, profe. Ok, Gracias, profe. gracias. Ok, hasta luego. Bueno, mi duda es más que todo por la hora del examen. Ujú, Es que al menos, bueno, yo estoy llevando sobre este curso virtual. ajá. Entonces, si pudiera dejar porque me tocaría viajar desde Liberia para San José, si pudiera hacer el examen como a las 9 de la Ajá. mañana, sería genial para mí, porque así me permite viajar el mismo día y llegar antes y todo. Sí, yo espero hacerlo a las 9, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Como de 9 a Ok, 11:30, por ahí. Ujú. ¿está bien? Sí, Sí, ujú. esa era nada más como mi duda, digamos, de ser posible, digamos, como que tomar eso en cuenta para determinar la hora, nada más. Ok, está bien. Sí, yo espero que sea a 9, ¿verdad? Esa es la idea mía. Ujú. Ok, perfecto. Muchas gracias. Listo, con gusto. Hasta luego. Hasta luego. Profe, Ajá. yo quería preguntarle si usted el miércoles estaría disponible para una sesión de consulta. Miércoles, ¿a qué hora? Es que, bueno, en la carta del estudiante dice que es de 9 a 10, pero Sí, eh, tengo miércoles, sí. laboratorio de sólidos. Entonces, Entonces, me avisa cuándo puede y ahí me conecto. Tengo reunión como de 2 en la tarde, después de las 2, como de 2 a 4 y el resto. ¿usted podría como a las 10, profe? Sí, a las 10, no hay problema. Me escriben Ok, y me conecto. Ujú. ok, muchas gracias, profe. Ok, Es con que sí, gusto. hubiera sido de 9 a 10, pero tengo laboratorio sólido. Entonces, muchas gracias. Ok, con gusto. Bueno.